En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Bienvenido a la serie, El Gran Conflicto. Escuela Sabática 2024. Segundo trimestre. Lección número 5. Fe contra todo pronóstico. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección y déjanos tu comentario. Los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XXI necesita desesperadamente, un propósito para su vida. En su libro The Empty Self, El Yo Vacío, el prestigioso psicólogo estadounidense Philip Cushman habla de quienes viven sin propósito. Sus creencias son superficiales, pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena morir o vivir. Pero los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma protestante eran radicalmente diferentes. Tenían un propósito permanente por el que valía la pena vivir. Lo que creían era importante, y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. Sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos, negarlas era negar su propia identidad. No delegaban el estudio de la palabra de Dios. Su fe descansaba en un escrito está. Ante la muerte misma, tenían paz interior. En el estudio de esta semana, con ejemplos de la Reforma, exploraremos de qué manera las enseñanzas transformadoras de las Escrituras ofrecen un verdadero significado para la vida. Comprender estas verdades eternas nos preparará para la crisis final, en el gran conflicto entre el bien y el mal. La batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado, y nosotros hemos sido llamados a retomarla donde ellos la dejaron. Nosotros también podemos descubrir a un Dios lo suficientemente grande para todos los desafíos que enfrentamos, un Dios que da sentido y propósito a nuestra vida como nada en el mundo. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 7 al 11. Solo la palabra de Dios. El fundamento de la fe, sola escritura soli Deo gloria. Lee Salmo 119, 103, 104, 147 y 162. ¿Cuál era la actitud de David hacia la palabra de Dios? ¿Cómo influyó esto en los reformadores, y cómo influye en nuestra vida en la actualidad? El salmista dice: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto he aborrecido todo camino de mentira. Me regocijo en tu palabra como el que halla un gran tesoro». La Biblia era el fundamento de la fe del salmista y los reformadores, y la esencia de su enseñanza. Comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre, 1 de Pedro 1:23. Atesoraban cada palabra. A medida que leían sus páginas y creían en sus promesas, su fe se fortalecía y su valor se renovaba. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas, nos habla a cada uno en particular, y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones, Apocalipsis 22:2. Recibidas y asimiladas, serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo el ser. Elena de White, El Ministerio de Curación, página 85. Los reformadores del siglo XVI cambiaron literalmente el mundo. Pero dejaron en claro que no había en ellos nada especial. Eran personas transformadas por Dios. Por ello declaraban: sola escritura, sola gratia, sola gracia, sola fide, sola fe, solus Christus, solo Cristo, soli Deo gloria, solo gloria a Dios. Las escrituras irradian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad. Dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Los reformadores saturaban su mente con las escrituras. Vivían por la palabra, y muchos de ellos murieron por la palabra. No eran cristianos casuales, complacientes y descuidados, con una vida devocional superficial. Su fe no dependía del sermón del sábado, o de la visita de un hermano o del pastor. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. Hoy tenemos la Biblia en nuestras casas, no tenemos ninguna limitación con respecto de la misma, sin embargo, no tenemos ese acercamiento y esa devoción por la palabra de Dios. En cierta medida hemos vuelto a la Edad Media, donde nuestra fe depende de lo que dicen los líderes y no de un escrito está. Volvamos a la Biblia. ¿Cómo se realizó en los reformadores esa transformación? Fue la lectura de la palabra de Dios la que realizó el milagro. ¿Qué hizo la Biblia por ellos y qué puede hacer por nosotros? 1. Es el fundamento de la fe. 2. Al creer en sus promesas renovamos nuestra fe y valor. 3. Sus hojas son, como el fruto del árbol de la vida.
4. Irradia gozo, esperanza y luz. 5. Nos da dirección, certeza, fortaleza y sabiduría. 6. Vivifica nuestro ser física, mental, emocional y espiritualmente. En aquellos tiempos de tinieblas, la Biblia saturó sus vidas hasta el punto de dar su vida por mantenerse fieles a sus enseñanzas. Y hoy, ¿estás saturando también tu vida con la palabra de Dios? La pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla. Como eso era ilegal, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. En su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. ¿Contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 97. Las últimas palabras de Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó la oscuridad de la Edad Media. ¿De qué manera te han consolado las Escrituras en tiempos de prueba y dificultad? Transmitir la palabra de Dios. La Biblia al alcance de todos. Lee 2 de Corintios 4, 1 al 6 y 2, 14. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo, a pesar de los desafíos que enfrentaba al proclamar la verdad de la palabra de Dios? Pablo era consciente que anunciar el Evangelio era un encargo de Dios y por eso no se desanimaba. Para ello no se valió de ninguna clase de truco, ni alteró el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñó la verdad abiertamente. Pablo no se anunciaba a sí mismo sino a Jesucristo como Señor. El apóstol Pablo enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el Evangelio, sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando, porque, como dijo, nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad, 2 de Corintios 13:8. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares, no obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. Tyndale, 1494-1536, se propuso corregir los errores de la Biblia de Wycliffe, traducida del latín, realizando una traducción directa de los idiomas originales. Publicó el Nuevo Testamento traducido del griego. Miles Coverdale continuó y complementó la obra de Tyndale con la traducción del Antiguo Testamento desde los originales hebreos. De este modo, en 1535, se publicó la primera Biblia impresa en inglés. Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia, impresas en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Su juicio tuvo lugar en Bélgica en 1536 después de Cristo, fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. A los 4 años de su muerte, se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, King James. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia King James de 1611 es en un 76% traducción de Tyndale, y el Nuevo Testamento, en un 83%. En 2011, la versión King James celebró su 400 aniversario, y superó el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas. Al haber sido traducida a 2.454 idiomas, ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena. Sin importar lo difícil que pareciera ni lo desafiantes que fueran las circunstancias, Tyndale y sus colegas creyentes en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de Tyndale fue determinante para la eternidad. Erasmo de Róterdam publicó en aquella época el Nuevo Testamento en griego, el cual sirvió de base para todas las traducciones de los reformadores. Mientras se preparaban y publicaban las versiones inglesas de la Biblia, otros reformadores tradujeron también la Biblia a su idioma nativo. 1. Martín Lutero, la tradujo al alemán, 1534. 2. Pierre Robert Olivetan, al francés, 1535. 3. Biblia de Brest, al polaco, 1563. 4. Casiodoro de Reina, al español, 1569. 5. Biblia de Kralice, al checo, 1579. 6. Jonas Bretkunas, al lituano, 1579. 7. Jurij Dalmatin, al esloveno, 1584. 8. Giovanni Diodati, al italiano, 1607. 9.
João Ferreira de Almeida, al portugués, 1691. Juan escribió: Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Iluminado por el Espíritu. El intérprete de la Biblia. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca de la universidad, Martín Lutero llegó a un punto de inflexión en su vida. Descubrió un ejemplar de la Biblia en latín. Con gran deleite, leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios. Mientras estudiaba sus páginas detenidamente, el Espíritu Santo iluminó su mente. Sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades ensombrecidas por la tradición parecían saltar de las páginas de la Sagrada Escritura. Al describir su primera experiencia con la Biblia, escribió: "Oh, que Dios me diera un libro así para mí". Su vida quedó transformada. El Espíritu Santo, único intérprete autorizado de la Biblia, fue el que le reveló las verdades contenidas en ella. Y el mismo Espíritu Santo se nos da a nosotros para que también podamos comprenderla. Juan 14:26 y 16:13. A partir de ese momento fue evidente que no podía haber armonía entre las tradiciones enseñadas por la Iglesia oficial y las verdades contenidas en la Biblia. La única regla de fe y conducta está contenida en la Biblia, y nos es revelada por el Espíritu Santo. ¿Qué principios podemos extraer de los siguientes pasajes sobre cómo debemos interpretar la Biblia? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Primera de Pedro 1:20 al 21. Ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo excepcional de estos versículos es la seguridad de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia nos guía a nosotros cuando leemos las Escrituras. Él es el intérprete divino de la verdad divina. Lamentablemente, muchos cristianos profesos hoy minimizan el elemento sobrenatural en la Biblia y exageran el elemento humano. Como Satanás ya no nos puede mantener alejados de la Biblia, su mejor alternativa es despojarla de su carácter sobrenatural, convertirla meramente en buena literatura o, peor aún, en una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas. Los reformadores vieron claramente que el Espíritu Santo, no los sacerdotes, los prelados ni los papas, era el intérprete infalible de las Escrituras. Hay un interesante intercambio registrado entre John Knox, el reformador escocés, y María, reina de Escocia. María respondió: usted interpreta las Escrituras de un modo, y ellos, los maestros católicos romanos, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? El reformador contestó: debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a dudas sino para quien decide, obstinadamente, permanecer ignorante. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 293. Solo Cristo, solo la gracia. El fundamento de la salvación. Sola gratia sola fide solus Christus. Lee Efesios 2:8 y 9, y Romanos 3:23 y 24, 6:23, y 5:8 al 10. ¿Qué enseñan estos versículos sobre el plan de salvación? 3 verdades fundamentales se desprenden de Efesios 2:8. 1. Somos salvos solo por gracia. 2. El medio para alcanzar la gracia es solo por fe. 3. Esto es don de Dios, el don de su Hijo, solo Cristo. A causa de nuestro pecado, estamos condenados a la muerte eterna, Romanos 6:23. Sin embargo, Dios ha provisto una forma de pagar nuestra deuda y darnos vida eterna, Romanos 6:23. Cuando Martín Lutero descubrió que Cristo era su única fuente de salvación, comenzó a predicar esa verdad. Miles, que habían estado encadenados por los engaños del enemigo, las penitencias y las indulgencias, fueron liberados y transformados. Aunque la salvación es gratuita, su coste fue infinito y suficiente para todos, Juan 3:16, y Romanos 8:32. La justicia divina exige una obediencia perfecta. La vida perfecta de Cristo sustituye nuestra vida imperfecta. La ley divina que hemos quebrantado nos condena a la muerte eterna. La Biblia es clara. Con nuestras decisiones pecaminosas, no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida. Hemos pecado.
Abandonados a nuestra suerte, no podemos satisfacer las justas exigencias de un Dios santo. Como resultado, merecemos la muerte eterna. Pero hay buenas noticias. El apóstol Pablo nos asegura, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Es un don inmerecido. Si fuera por obras, nos la ganaríamos, y si hay una verdad que brilla en el Evangelio es que no podemos ganarnos la salvación. Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que solo Cristo era su fuente de salvación. Entonces, Lutero comenzó a predicar el mensaje de su gracia salvífica. Las multitudes acudían en masa a escuchar sus mensajes sinceros y movilizadores. Sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en el desierto estéril de su vida. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la iglesia medieval y sometida a rituales vacíos que no ofrecían vida espiritual. Los mensajes bíblicos de Lutero llegaban al corazón, y la vida cambiaba. Al leer el Nuevo Testamento, Lutero se sintió abrumado por la bondad de Dios. Le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. La visión popular que enseñaban los líderes eclesiásticos de la época era que la salvación era en parte obra humana y en parte obra de Dios. Lutero descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Elena de White, El deseado de todas las gentes, página 17. Qué resumen tan maravillosamente escrito del Evangelio, que podíamos ser justificados por una justicia en la cual no habíamos participado. ¡Qué promesa! Si la salvación es obra de Dios en Cristo, ¿qué función desempeñan nuestras buenas obras en la vida cristiana? ¿Cómo podemos confirmar la importancia de las buenas obras, pero sin hacer de ellas el fundamento de nuestra esperanza? Las buenas obras son el resultado de la fe. Son el resultado de haber sido salvo por gracia. No es posible ser salvo y seguir en el pecado. A la mujer encontrada en adulterio Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. En otras palabras te he salvado, pero de aquí en adelante vive una vida de santidad. A sus discípulos Jesús les dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. La obediencia, el fruto de la fe. Lee Romanos 3:27 al 31, 6:15 al 18, y 8:1 y 2. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la salvación solo por la justicia de Cristo? Un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Lutero. A decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús. Indudablemente, estas personas, al mirarse a sí mismas y comprobar cómo eran, solo veían cosas que las desanimaban. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Por eso tenemos que mirar a Jesús. La gracia de Dios nos cambia. Cierto día, John Wesley asistió a una reunión morava en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida, empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior, y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Exclamó, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aun los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Durante la Edad Media, las personas pensaban en ganarse su salvación, y la de sus ancestros, a través de misas, bulas, laceraciones, peregrinaciones, etc. Todo ello resultaba angustioso. Nunca era suficiente. Hasta que descubrieron la gracia de Cristo. A partir de ese momento se sintieron verdaderamente libres. ¿Esa libertad los llevó a despreciar la ley, o a la obediencia a ella? Los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades. No contentos con el statu quo, ni con una experiencia religiosa rígida con poco o ningún crecimiento, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:10. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios de un mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres, libres en Cristo, libres en las verdades de su palabra,
libres en la esperanza de su pronto regreso. Al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes? Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos, y nos amenaza la guerra. Exhorten a la gente a que contienda valientemente ante el trono del Señor, por medio de la fe y la oración, para que nuestros enemigos, vencidos por el Espíritu de Dios, se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debemos hacer, es orar. Hagan saber a la gente que en esta hora ella misma se halla expuesta al filo de la espada y a la ira de Satanás. Hagan que oren. El conflicto de los siglos, página 222. La justificación por la fe, la gran verdad que Lutero redescubrió, es el fundamento del Evangelio, la verdad sobre la que descansa nuestra esperanza de salvación. Su himno Castillo Fuerte enuncia el Evangelio en forma poderosa: luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sebaot, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. Dios te bendiga.